Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que estén todos bien. En la clase de hoy lo que vamos a ver es cómo resolver un circuito RLC, pero esta vez con todos los componentes en paralelo. Entonces acá yo les presento este circuito, donde tenemos tres ramas, una con una resistencia, una con un inductor y otro con un capacitor, una fuente de señal senoidal. Y bueno, acá marqué las corrientes del circuito, ¿no? I, que es la corriente general, y después por cada rama vamos a tener una corriente. A esta la llamé IR, a esta la llamé IL y a esta la llamé IC. Y lógicamente la tensión a la que están sometidos todos los componentes, al estar en paralelo, es la misma que la de la fuente. Los valores de este circuito son los siguientes. La fuente de señal B tiene 8 volts eficaces y una frecuencia de 15 kHz. La inductancia vale 5,3 milihenrios y el capacitor vale 53 nanofaradios. Como siempre, lo que buscamos en cualquier circuito es hallar todas las tensiones y todas las corrientes presentes en el mismo. Obviamente acá las tensiones no hay que analizar nada, ¿no? Porque sabemos que la tensión presente en cada componente va a ser la de la fuente, que es de 8 volts. Pero sí vamos a buscar el valor de todas las corrientes. La manera más fácil de resolver esto sería hallar cada corriente de cada rama y luego, por la segunda ley de Kirchhoff, la sumatoria de estas tres corrientes nos debería dar la corriente general. Igual yo voy a hacer el camino largo a propósito para veamos cómo se resuelve o cómo se halla la impedancia de este circuito, ¿sí? La impedancia total. Entonces lo que voy a hacer es hallar la impedancia, o sea, voy a reducir estos tres componentes a uno solo, que lo vamos a llamar impedancia. Y luego voy a hallar la corriente general y después voy a hallar la corriente de cada rama y las voy a sumar para verificar que den el valor de la corriente general. Para hallar la impedancia de este circuito, si lo hiciéramos como si fuera un circuito de corriente continua y fueran tres resistencias, R1, R2 y R3, sabemos que la forma de hallar esto sería, la resistencia total sería 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Para hallar la impedancia de este circuito en paralelo, conceptualmente vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que lo vamos a hacer con números complejos. Pero antes que eso, lo que voy a hacer es explicar de dónde viene esto, porque yo creo que la gran mayoría de los técnicos utilizan esta ecuación para hallar el equivalente de un paralelo de varias resistencias, pero muy pocos recuerdan de dónde viene. Y saber conceptualmente de dónde viene esta ecuación nos va a allanar el camino para entender después cómo hallar la impedancia de este paralelo. Bien, en este circuito sabemos que va a circular una corriente eléctrica en este sentido. Hay un concepto que es el inverso o el homólogo del concepto de la resistencia, que se llama conductancia. De manera tal que si nosotros entendemos como resistencia es el parámetro que mide en cuánto se opone un elemento a la circulación de una corriente eléctrica, la conductancia sería lo inverso, o sea, es en cuánto un elemento permite la circulación de una corriente eléctrica. Y la conductancia, G, que se mide en Siemens o en mho, ohm al revés, mho,
es la inversa de la resistencia. Entonces, ahora yo soy muy insistente a veces con el tema de los conceptos de las cosas, porque creo que si entendemos bien el funcionamiento y nos abstraemos por un instante de las cuentas, es más fácil comprenderlo, porque después, hoy por hoy, las cuentas y las formulitas las conseguimos en internet. Pero a veces si no tenemos bien el concepto, es posible que malinterpretemos o no sepamos interpretar justamente las ecuaciones que podemos averiguar con más facilidad. Entonces, pensemos lo siguiente. No importa los valores. Por este circuito circula una corriente X. Si yo agrego otra resistencia al circuito, ahora no solo va a, esta es la corriente general, pero va a circular una corriente por esta rama y otra corriente por esta rama, de manera que la suma de estas dos nos debería dar esta corriente. Con lo cual, hablando lisa y llanamente, si yo agrego otra resistencia a este circuito, el consumo va a aumentar. Si el consumo aumenta, podemos decir que este circuito se está haciendo más conductivo al yo agregar resistencias. De hecho, puedo agregar otra más, de manera de seguir aumentando el consumo del circuito. Entonces, conceptualmente podemos decir que al agregar resistencias en paralelo en un circuito lo estamos haciendo más conductivo, porque estamos incrementando el consumo. De hecho, yo siempre utilizo el ejemplo de las instalaciones eléctricas domiciliarias, que no es ni más ni menos que esto, donde todos los consumos que tenemos en nuestro hogar, los tomacorrientes, las luces, todo está conectado en paralelo, para garantizar que sobre cada elemento haya la tensión de la red domiciliaria, ¿sí? Entonces, al ir agregando elementos que van consumiendo, aumenta el consumo general del domicilio. Ahora bien, entonces, si decimos que al aumentar resistencias o consumos estamos aumentando la conductancia del circuito, esto podemos resolverlo de la siguiente manera. Fíjense, bueno, a esta la voy a llamar R1, a esta la voy a llamar R2 y a esta la voy a llamar R3. Entonces, G o conductancia dijimos que es la inversa de la resistencia. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que G1 es igual a 1 sobre R1. G2 es igual a 1 sobre R2. Y G3 es igual a 1 sobre R3. Y acabamos de llegar a la conclusión de que si colocamos resistencias en paralelo, se hace más conductivo el circuito. Por lo tanto, podemos decir de que las conductancias individuales de cada resistencia se suman unas con las otras. Entonces, la conductancia total de este circuito debería ser la suma de las conductancias individuales. O sea, G1 más G2 más G3. Y ahora, si dijimos que la conductancia es la inversa de la resistencia va a ser igual a la inversa de la conductancia. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a la inversa de la conductancia total. ¿Qué dijimos que es esto? G1 más G2 más G3. Y G1 es igual a 1 sobre R1. G2 es igual a 1 sobre R2. Y G3 es igual a 1 sobre R3. Bueno, de acá viene del término conductancia, viene esta ecuación que nos permite hallar la resistencia total en un circuito paralelo, con la cantidad de resistencias que querramos. Ahora vamos a volver al circuito de corriente alterna. Y vamos a ver que conceptualmente
la forma de hallar la impedancia total de este circuito es lo mismo, y es a través de las conductancias R, L y C. Bien, entonces acá vamos a hacer lo mismo. Lo que van a cambiar son los nombres. Habíamos dicho en el ejemplo de las resistencias que la inversa de la resistencia total era la conductancia. Acá la inversa de la impedancia se llama admitancia. Se simboliza con la letra Y y es la inversa de la resistencia, de la impedancia, ¿sí? Esto se llama, a ver dónde lo escribo para que se vea, admitancia, ¿sí? Entonces, si nosotros hallamos el valor de la admitancia, luego hacemos su inversa y vamos a hallar el valor de la impedancia total del circuito. ¿Por qué? Porque son recíprocos, ¿no? Z va a ser 1 sobre I, 1 sobre la admitancia. Ahora, la admitancia va a ser la suma de las conductancias. Con lo cual, I va a ser igual a la conductancia G más la inversa de la reactancia se llama susceptancia. Y lo vamos a representar con la letra B larga. Entonces la susceptancia inductiva va a ser BL. Y la susceptancia capacitiva va a ser más BC. Donde acá tenemos una parte real y esto son las partes imaginarias. ¿Sí? Bien, borro. Así hay lugar. Entonces, G, que es la conductancia, dijimos es 1 sobre R. BL es la susceptancia inductiva, va a ser igual a 1 sobre XL. Y BC, que es la susceptancia capacitiva, va a ser igual a 1 sobre XC. Acá no hay problema, porque es la parte real. Esto lo tendríamos que resolver en forma fasorial. Entonces, el módulo de este fasor, el módulo, va a ser igual a 1 dividido XL. El ángulo nos va a quedar que es 1 con el ángulo 0, el ángulo de partida 0 grados, dividido XL, cuyo ángulo de partida sabíamos que era 90 grados siempre. Entonces, la susceptancia inductiva va a tener un módulo que es igual a 1 sobre XL y un ángulo que va a ser 0 menos 90, va a ser menos 90 grados. Entonces, fíjense que al contrario de la reactancia inductiva, cuyo ángulo es 90 grados positivos, la susceptancia va a ser 90 grados negativo el ángulo. Es cuando lo expresemos en forma polar. La susceptancia capacitiva va a ser 1 sobre XC, con un ángulo de partida de 0 grados acá arriba, y XC habíamos dicho que era menos 90 grados, ¿sí? El desfasaje que tenía. Por lo tanto, la susceptancia capacitiva, expresado en forma polar, va a tener un módulo que va a ser igual a 1 sobre XC, y el ángulo va a ser de 0 menos 90, va a quedar 90 positivo, ¿sí? Porque es 0 menos 90. Entonces va a quedar
1 sobre XC, menos por menos es más, un ángulo de 90 grados positivos. Ahora bien, veamos lo siguiente, y ya con esto vamos a terminar de comprender. Estos son los imaginarios, estos son los reales. La susceptancia inductiva, BL, tiene un ángulo de menos 90 grados, o sea que por acá va a estar BL. Y la susceptancia capacitiva tiene un ángulo de 90 grados positivos, o sea que la susceptancia, el fasor susceptancia capacitiva va a estar hacia arriba, 90 grados positivos. Por lo tanto, si nosotros expresamos BL y BC, pero esta vez en formato binómico, BL, de parte real ninguno de los dos tiene parte real porque están todos los dos planchados sobre el eje de los imaginarios. BL va a tener signo negativo, o sea que va a ser menos J BL, el módulo. Y, o sea, no tiene parte real, ¿no es cierto? Y BC va a ser igual positivo, ¿no? Más J BC. Entonces, tomemos nota de esto, porque, bueno, ahora cuando empecemos a resolver el circuito, es muy importante tener en claro el tema de estos signos. Bueno, lo primero que vamos a hallar con los datos que tenemos, primero es omega, que es la frecuencia angular del generador. Omega es igual a 2 por pi por f. O sea que va a ser 2 por pi por 15 kHz, 15 exponente a la 3, es igual a 94.247,7 radianes sobre segundo. Después lo que podemos averiguar es la reactancia inductiva, que es igual a omega por L, o sea 94.247,7 radianes sobre segundo por 5,3 milihenrios. Voy a cambiar de marcador porque este se me está quedando sin pila, como digo yo. Entonces, ahí vamos, 94.247,7 por 5.3 exponente a la menos 3 nos da que vale 499,5, lo voy a redondear a 500. 500 ohm la reactancia inductiva. Y la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega por C. O sea que es igual a 1 sobre 94.247. Perdón. 0,7 radianes sobre segundo por 53 nanofaradios. Entonces hacemos así: 94.247,7 por 53 exponente a la menos 9, después la inversa, esto nos da 200 ohm. Entonces, hallamos el valor de omega, el valor de la reactancia inductiva y el valor de la reactancia capacitiva. Ahora vemos cómo seguimos. Bueno, entonces, como vamos a hacer el paralelo de esos tres elementos, habíamos dicho primero que Z era la inversa de un concepto nuevo que acabamos de aprender, que es la admitancia, ¿sí? Cuyo homólogo sería la conductancia, digamos, pero se le llama admitancia porque también
tiene una parte real y una parte imaginaria. Y la admitancia era la suma de las conductancias del circuito, donde íbamos a tener que la parte real se llama G, que es conductancia, y después vamos a tener más J. Y ahora sí, vamos a darle atención a los signos. Habíamos dicho que BC, o sea la susceptancia capacitiva, tenía un ángulo de 90 grados positivos, por lo tanto el signo era positivo, BC. Y BL, que es la susceptancia inductiva, tenía un ángulo de menos 90 grados, por lo tanto el signo era negativo, menos BL. Y habíamos dicho que BC y BL, que son susceptancias, son las inversas de las reactancias, sea tanto capacitiva como inductiva. ¿Sí? Entonces, G es 1 sobre R, BC es igual a 1 sobre XC, y BL es igual a 1 sobre XL. Y ya lo vamos a ir anotando. La resistencia del circuito valía 100 ohm, o sea que es 1 sobre 100. Esto es igual a 0,1 mho. Perdón. 0,01. Ay, Dios. Mho. Ahora sí. BC era 1 sobre la reactancia capacitiva, que la acabamos de averiguar y valía 200 ohm. Por lo tanto, BC vale 0,005 mho. Y BL valía 500 ohm. Así que BL vale 0,002 mho. Entonces, ahora lo que voy a hacer es reemplazar con los valores que hallamos. Entonces vamos a tener que I es igual a 0,01 mho más J. BC dijimos que valía 0,005 mho menos BL 0,002 mho. Entonces I va a ser igual a 0,01 mho de parte real, y acá hay que hacer la cuenta. Es 0,005 menos 0,002 da 0,003 mho. Esto que tenemos acá es la admitancia del circuito expresado en formato binómico. Ahora, para hallar la impedancia Z tenemos que hacer la inversa de I. Y como la inversa es una división y esto está en formato binómico, lo vamos a tener que pasar a formato polar. Bien, voy a borrar esto y vamos a pasar ahora a formato polar la admitancia que acabamos de averiguar en formato binómico. Entonces, el módulo habíamos dicho que es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces tenemos como parte real 0,01 mho al cuadrado más la parte imaginaria era 0,003 mho al cuadrado. Esto nos da, a ver,
0.01 x al cuadrado más 0.003 x al cuadrado igual raíz igual. Esto nos da, voy a poner unos cuantos decimales para tener buena precisión después, que el módulo de la admitancia vale 0,01044 mho. Y el ángulo alfa era igual al arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real, o sea, de 0,003 mho dividido 0,01 mho. Entonces, esto es 0.003 dividido 0.01 da 0,3. Y el arco cuya tangente es 0,3 vale 16,69, vamos a redondar a 7. 16,7 grados. Entonces, a ver si entra. Vamos a averiguar la impedancia total finalmente, que era igual a 1 sobre la admitancia. O sea que tenemos 1 dividido el módulo 0,01044 mho con un ángulo de 16,7 grados. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero hacemos el cociente de los módulos, o sea, 1 dividido todo esto, o sea, la inversa, así que queda 0.01044, la inversa me da 95,78 ohm. Y el ángulo, si arriba no hay nada, tomamos como 0 grados, ¿sí? Es el ángulo de arriba menos el de abajo. 0 menos 16,7 nos va a quedar menos 16,7 grados. Y esto es la impedancia total del circuito en formato polar. Bien, entonces lo que acabamos de hacer recién es reducir ese paralelo de la resistencia, el inductor y el capacitor a un solo elemento que llamamos impedancia, ¿sí? Por lo tanto, ahora podemos hallar la corriente total del circuito I, que va a ser igual, por la ley de Ohm, a la tensión aplicada dividido la impedancia. Como vamos a hacer una división de cocientes, lo tenemos que hacer en formato polar, como ya habíamos visto. Entonces I va a ser igual a 8 volt eficaces. Como yo no indico ningún ángulo de partida, tomamos que vale 0 grados, dividido la impedancia que acabamos de hallar, que era 95,78 ohm, con un ángulo de menos 16,7 grados. Entonces hacemos el cociente de los módulos, 8 dividido 95,78 da 83,52 miliamperes. Y el ángulo es el ángulo del numerador menos el del denominador. 0 menos 16, nuevamente queda menos por menos, va a quedar positivo acá, 16,7 grados, ¿sí? Esta es la corriente total del circuito. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es hallar las corrientes de cada rama, sumarlas entre sí y vemos si nos da este valor. Bueno, entonces vamos a empezar hallando la corriente de la rama del resistor, que ya le habíamos llamado IR. Va a ser igual a B sobre R. O sea, 8 volt dividido 100 ohm. Esto es igual a amperes, o sea, 80 miliamperes. Luego vamos a hallar la corriente sobre el inductor IL, que va a ser igual a B sobre XL.
8 volt con 0 grados de punto de partida sobre XL, que valía 500 ohm. Y el ángulo de XL siempre es de 90 grados positivos, así que nos queda que 8 dividido 500 es igual a 16 mA. Y el ángulo va a ser 0 menos 90 menos 90 grados. Y por último, la corriente en el capacitor IC va a ser igual a B sobre XC. 8 volt con un ángulo de partida de 0 grados dividido la reactancia capacitiva, que era de 200 ohm. El ángulo siempre es de menos 90 grados, entonces nos va a quedar 8 dividido 200 son 40 mA. Y el ángulo va a ser 0 menos 90, 90 grados positivos. Y ahora por último nos queda sumar estas corrientes y verificar que nos dé la corriente general. Como verán, bueno, en este caso yo no puse los grados porque no hay grados para poner, pero si tuviéramos que expresarlo en forma polar, sería 0 grados, ¿no es cierto? La corriente sobre la resistencia, porque no hay desfasaje entre tensión y corriente. Entonces, como tenemos que hacer una suma, recuerden que la suma de fasores lo hacíamos en formato binómico, así que vamos a tener que pasar las tres corrientes a formato binómico y luego hacer la suma. Bueno, entonces acá yo transcribí los valores en formato polar de las corrientes de cada rama del circuito. Entonces dijimos que para sumarla la teníamos que pasar a formato binómico. En realidad acá casi no hay que hacer ninguna cuenta. Ya van a ver por qué. La corriente sobre la resistencia no tiene desfasaje alguno, está en 0 grados. Por lo tanto, fíjense lo siguiente. Esto era el eje de los imaginarios, esto es el eje de los reales. Y R está por acá. Esto es IR. Está en 0 grados, ¿sí? En 0 grados está. Por lo tanto no tiene componente imaginaria. Entonces es todo real. Así que es 80 mA más J0. No tiene parte imaginaria. Y L está a menos 90 grados. O sea que por acá está IL. Esto es IL. No tiene parte real. Es todo imaginario. Pero es negativo. Entonces va a ser 0 de parte real y menos J, 16 mA. Y por último, IC está a 90 grados positivos, perdón. Ahí está. Esto es IC. Por lo tanto no tiene parte real y es positivo. Entonces tiene 0 de parte real más J, 40 mA. Si hubiéramos querido hacer las cuentas acá, recuerden que, por ejemplo, en este caso la parte real es el coseno del módulo, el coseno del ángulo por el módulo. El coseno de 0 es 1. Es 1. Multiplicado por 80 mA da 1. Y la parte imaginaria sería el seno del ángulo por el módulo. El seno de 0 es 0. Fíjense. El seno de 0 grados es 0.
por 80 mA es 0. Y acá lo mismo, sería el coseno del ángulo por el módulo. El coseno de menos 90 es 0. Fíjense, coseno de menos 90 es 0. Por 16 mA es 0. Y el seno de menos 90 es menos 1. Fíjense, el seno de menos 90 es menos 1. No sé si se llega a ver en la cámara. Entonces menos 1 por 16 mA, menos 16 mA. Es como ridículo, es como que no hace falta hacerlo, pero igual lo estoy mostrando, ¿sí? Porque al tener todos ángulos 0, menos 90, más 90, sabemos que o es todo real o todo imaginario. Entonces, habíamos dicho, sumamos por un lado las partes reales. 80 más 0, 80. Y acá tenemos menos 16 más 40. Menos 16 más 40 nos da más J 24 mA. Ahora dijimos, bueno, la suma de todo esto nos debería dar la corriente total, que ya la habíamos hallado. Pero el valor que nosotros hallamos estaba expresado en formato polar. Así que vamos a pasar esto a formato polar, donde el módulo va a ser esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? Parte real más imaginaria al cuadrado. 80 mA al cuadrado más 24 mA al cuadrado, raíz. Esto nos va a dar, disculpen la desprolijidad, pero no tengo mucho espacio. 80 al cuadrado más 24x al cuadrado igual raíz 83,52 mA. 83,52 mA. Y el ángulo era el arco cuya tangente es la parte imaginaria sobre la parte real. O sea, 24 sobre 80. Si hacemos 24 dividido 80 da 0,3. Y el arco tangente de eso, 16,7. Y bueno, habíamos averiguado que la corriente total del circuito, si tomaron nota, I era igual a 83,52 con un ángulo de 16,7 grados. Fíjense, el módulo 83,52 son iguales y el ángulo es 16,7 grados. Así que con esta última ecuación acabamos de certificar de que hicimos los cálculos bien. Bueno, al igual que en el caso del RLC serie, acá hice la suma gráfica de las corrientes. En este caso, en el RLC serie hice la suma de las tensiones para ver si daba la fuente. Acá hice la suma de las corrientes para comprobar que da la corriente total. Y hice la suma gráfica. Y lo hice a escala para que se vea ahí de resultados verídicos, ¿no es cierto? Entonces teníamos que la corriente de la inductancia estaba a menos 90 grados y tenía un valor de 16 mA. Después la corriente en la rama del capacitor, por supuesto, está a 90 grados positivos y valía 40 mA. Y por último tenemos la corriente de la rama de la resistencia, que no tiene ningún tipo de fasaje, y R, que valía 80 mA. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo mismo que hicimos con la suma algebraica. Por un lado, hago la suma algebraica de las partes imaginarias, así que al vector más grande, en este caso es IC, le resto el más pequeñito, ¿sí? Y obtengo un fasor nuevo cuya distancia vale IC menos IL. Y después junto con ese fasor hago la composición en forma de paralelogramo contra el vector de IR
y nos va a dar un vector resultante cuyo módulo es la corriente total del circuito, que valía 83,52 mA, y el ángulo, como habíamos visto, de 16,7 grados. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase.